Hola, ¿qué tal estás? Durante estos días han caído las temperaturas en España, pero solo en los termómetros porque la Iglesia sigue candente. En la mañana del pasado 17 de noviembre, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española llegó a Roma para encontrarse cara a cara con el Papa León XIV. Su primera reunión con él como pontífice. La duración total fue de aproximadamente 1 hora, lo cual lanza un mensaje importante relacionado con la logística. La comisión ejecutiva está formada por 9 miembros, 9 personas que viven en diferentes puntos de España y recorren miles de kilómetros de ida y vuelta hasta el Vaticano para una reunión de 60 minutos. Las agendas son apretadas, eso es información de dominio público, y la Iglesia tiene muchos protocolos heredados, eso también lo sabemos. Sin embargo, dado que los signos de los tiempos han ido evolucionando, quizás sea buen momento para reflexionar sobre cómo mejorar los mensajes implícitos en este tipo de encuentros. ¿Cuánta gente es realmente necesaria de forma presencial para mostrar la adhesión de la Iglesia española al sucesor de Pedro? Conociendo ese dato, ¿se dispone de los medios digitales apropiados para que el resto de la ejecutiva participe del encuentro a distancia? Menos viajes se relaciona con una gestión económica más eficiente y al mismo tiempo muestra un compromiso firme por el cuidado de la casa común. Porque, a menos que me equivoque, ninguno de los prelados viajó en un medio de transporte no contaminante. Como dato aproximado, 9 pasajeros yendo en avión de Roma a Madrid con viaje de ida y vuelta contribuyen a emitir unas 2 toneladas de CO2. Pero esos son, como digo, mensajes implícitos. ¿Qué hay de lo explícito? De lo que se dijo en voz alta en ese encuentro entre la sede de Pedro y la Iglesia española. Bueno, pues a eso le vamos a dedicar los próximos minutos. Aunque también te adelanto que nos vamos a adentrar en más sendas implícitas y sus mensajes. Porque en ocasiones lo que no se dice cuenta más que lo que escuchamos. Acomódate que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 232º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hace más de una semana, el diario El País publicó una información relativa a la primera denuncia por supuestos abusos a un menor por parte de un obispo español. Desde entonces, la atención de los medios parece haberse concentrado en ello. No, nosotros no lo sabemos. Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, de que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de la aceptación de la renuncia. Lo decía el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, al ser preguntado por ello tras su encuentro con el pontífice. También afirmó que el Papa era conocedor de la situación y que no dijo nada más sobre ello, sino que se mantuvo a la escucha. ¿Quiere decir eso que León XIV es partidario de encubrir una información escandalosa? Nada de eso. Como imagino que ya habrás escuchado, esto decía el propio pontífice al respecto. Bueno, por el momento sí, cada caso, pues hay una serie de protocolos que están claramente establecidos, que tienen que ver el caso. El obispo mismo tenía que responder, él insiste sobre su inocencia. Se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias. Además de ello, también resaltó la importancia de que las víctimas cuenten con un lugar seguro donde puedan hablar y donde puedan presentar sus casos. Por tanto, el Papa León XIV no opta por el encubrimiento ni tampoco por el enjuiciamiento precoz a golpe de impulso reactivo.
sino por el esfuerzo no siempre fácil de equilibrar el derecho de cualquier persona a denunciar y la presunción de inocencia. Un equilibrio a veces precario, sobre todo en un tema como este, donde los medios de comunicación libran auténticas batallas a golpe de titular, siguiendo los dictados del mercado actual, que concentra la movilización humana en la manipulación de las emociones. Al hilo de esta cuestión, un día antes de viajar al Vaticano como vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Cobo participó en la Eucaristía de despedida y envío del Congreso Católicos y Vida Pública que se celebró en Madrid entre el 14 y el 16 de noviembre. En ese contexto, Cobo dijo que no se trata de legitimar modelos políticos o religiosos que polarizan la vida y hasta la fe, dividiendo y excluyendo. Añadió que lo esencial solamente se puede hacer con amor, amabilidad, pasión y perdón por encima de todo y de todo modelo. Horas después estaba frente a León XIV hablando sobre la Iglesia española y con la enorme nube del procedimiento al obispo acusado sobrevolando el ambiente. En este tema sobre abusos, especialmente cuando puede involucrar a figuras públicas relevantes en el ámbito eclesial, nos preguntamos, ¿es posible avanzar por la senda del equilibrio que dejó entender León XIV? ¿O estamos obligados a movernos entre dos posiciones que no conducen a una plena reparación, como son el ocultamiento y la invisibilización por una parte y de otro lado la reacción condenatoria inmediata? Para tratar de aclararnos, escuchemos al médico estadounidense James Richter, superviviente de abusos por parte de un sacerdote. Él habla sobre la importancia de contar con las voces de quienes han sufrido este daño, pero no como voces que gritan al vacío ni tampoco como facilitadores de titulares que después caen en el olvido mediático, sino como parte de una tríada fundamental. You need a person who has been harmed to share that. Necesitas a una persona que ha sido dañada para compartir esto. Así que tiene que haber cierta voluntad de escucharlo. La persona que ha hecho el daño, la organización o la cultura que ha hecho el daño, necesita querer ser auditada. Y en el triángulo del dañado y la persona o lugar de donde vino el daño, también está la comunidad, la cultura, el vecindario, la iglesia donde ello ocurrió, donde la gente vive y quiere continuar participando y perteneciendo. Siempre me ha gustado esta aproximación triangular hacia la justicia restaurativa y desde mi perspectiva es muy difícil. Cuanto más impactante es el daño, cuanto más sensible sea el tema, más difícil resulta siquiera comenzar a hablar. Y a veces no tiene nada que ver con mis sentimientos hacia ti, sino quizás con tus sentimientos hacia mí. Ya has escuchado que el Papa León habló con los periodistas sobre el procedimiento abierto hacia la supuesta fuente de dolor por parte de un obispo y también resaltó la importancia de que las víctimas cuenten con un espacio seguro donde exponer su caso y su situación. Desde esa triple perspectiva que comentábamos, si una vez termine el procedimiento legal, faltaría incorporar a la comunidad con el fin de alcanzar una plena reparación. Durante muchos años estos temas han sido tratados como bloques herméticos sin comunicación alguna. O bien se hacía como que algo no había existido, o se movía al abusador de sitio y a otro asunto, o bien se lanzaba a una jauría hambrienta de venganza contra alguien sin haber contrastado siquiera una sola prueba. Y luego estarían todo el rango de situaciones que hay entre lo uno y lo otro. Aún queda mucho por hacer, sin embargo creo que también se han hecho muchos avances hoy día y el Papa León también es consciente de los esfuerzos en ese sentido que ha hecho la Iglesia española. A su salida de la reunión con él, Luis Argüello hablaba así.
Y quiero recordar que la Iglesia española ha puesto en marcha hace ya más de un año un sistema de reparación para víctimas cuyos asuntos estén prescritos o que incluso los acusados hayan fallecido. Y este camino es el que está abierto, funcionando, y nosotros hemos recibido la confirmación de este camino por parte de la Santa Sede. Francamente, he de decir que su informe es positivo, que se han alegrado de lo que la Iglesia española está haciendo. Más aún, han propuesto alguna otra conferencia episcopal que se ponga en contacto con nosotros para ver este camino que estamos haciendo. Aún así, el pontífice de origen americano, al hablar sobre la situación en España, advirtió a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal sobre los riesgos de ideologizar la fe. Y en este tema de los abusos ese riesgo se magnifica porque es extremadamente sencillo sacar el dedo para acusar gratuitamente y también es muy fácil ocultarse tras un escudo e ignorar cualquier argumento fundado en pruebas. León XIV, en sus 60 minutos con los obispos españoles, señaló cómo en la práctica el posicionamiento en ciertos extremos dialécticos lleva a la ideologización de la fe y a la tentación de convertir el catolicismo en una bandera partidista. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre la instrumentalización de la religión en el episodio dedicado al nacionalcatolicismo. Puedes escucharlo de nuevo siempre que quieras un poco de contexto. Eso podríamos considerarlo un tipo de bandera partidista. Y luego, fuera de lo eclesial, nos encontramos con sectores anticlericales que buscan poner a la Iglesia en la diana, en cuyo caso a veces el compromiso con las víctimas de abuso llega tan lejos como el daño que puedan provocar a la institución a nivel local o global. En cualquier caso, por mucho rendimiento que se les dé, 60 minutos de conversación en realidad no dan para tanto, sobre todo en estas reuniones que tienen un fuerte carácter protocolario. Pero sí que sirven para tomarse la medida mutua. El episcopado escucha al Papa y el Papa escucha al episcopado. No es, claro, una visita ad limina donde se hace el examen que cuenta para la nota final. La analogía más cercana que se me ocurre sería quizás la de una salida de campo donde puedes tener un trato más cercano con el profesorado y donde éste a su vez te puede observar en un entorno distinto del aula. Porque la evaluación de la asignatura no se reduce a cumplimentar exámenes. También es importante cómo manejas el instrumental de campo o tu capacidad para tomar nota del entorno. El Papa León es mucho menos mediático que su predecesor. Y sin embargo no rehúye el encuentro con periodistas que colocan micrófonos a escasos centímetros de su cara. Él calla, observa y casi se le puede escuchar pensar. Porque no solo importa lo que ocurre, sino cómo lo miramos y cómo lo contamos. El Papa se asoma a la ventana de la Iglesia española. Pero quizás se nos escapa el detalle de que no lo hace desde detrás del vidrio, sino que abre dicha ventana. Y con ella abierta, el aire fresco puede entrar para airear y para limpiar el ambiente. Esta semana la portada de Vida Nueva está reservada al encuentro entre el Papa León y la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Pero no es lo único que viene en su interior. Se detalla, por ejemplo, el Congreso Católicos y Vida Pública que comentaba antes. En su 27ª edición, el lema escogido fue Tú, Esperanza. Todo un fin de semana donde hubo alternancia de ponencias y mesas redondas, así como también proyección de documental y hora santa animada por Hakuna. Otro congreso, esta vez en la Universidad Pontificia de Salamanca, fue inaugurado el 12 de noviembre por el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, quien señaló que ninguna respuesta común es posible sin comunicación. 2 semanas después de las elecciones en Bolivia en las que ganó el democristiano Rodrigo Paz, los obispos del país han hecho un llamamiento a reconstruir la democracia. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos con la segunda parte del episodio. La Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles viaja hasta el Vaticano para reunirse con el Papa León XIV y el interés mediático general parece concentrarse en una situación particular y concreta debido a que el protagonista bajo sospecha resulta ser otro obispo. ¿Cómo es posible entonces hablar sobre ello o sobre otro tema en una sociedad presa de la polarización y con unos medios de comunicación que parecen regodearse en su propio ruido? Es decir, poner el foco en el escándalo implica dejar de lado otras informaciones. No dedicar un monográfico a ello puede interpretarse como connivencia u ocultamiento deliberado. ¿Qué hacer entonces si, tome la forma que tome, la noticia será utilizada como arma arrojadiza? A este propósito, el periodista Joe Ferrulo, presidente del National Catholic Reporter, reflexiona de este modo. Tenemos que cubrirlo, debemos cubrirlo. Obviamente la pregunta es ¿cómo? De forma ruidosa, grosera, santurrona, adoptando posturas y pavoneándose, menospreciando a quienes no son del círculo inmediato. Siendo sincero, ese tipo de conflicto es fácil de cubrir. Es una buena manera de captar la atención. Es como, oye, mira, hay una pelea ahí, mira el vídeo, lee el titular que transmite enfado. Los estudios muestran que la ira es una adicción. Produce ese subidón que la gente quiere repetir una y otra vez. Lo vemos en el telediario. Leemos sobre esto todo el tiempo. Toda información se presenta como si fuera en ello la supervivencia del planeta, la supervivencia de nuestros valores. Y la gente entra al juego, porque en algún nivel, ese impulso de ira se siente bien. Te sientes con vida. Estás en casa frente al televisor o frente a la pantalla del ordenador. Y de pronto, algo escandaloso te despierta. Y en otro espectro informativo, la periodista Janet de Mello del National Catholic Register, vinculado a EWTN, habla de este otro modo. No me hice periodista católica porque quisiera ganar una pelea o cambiar la iglesia. Soy periodista católica porque creo que la iglesia tiene las respuestas a los anhelos de todo corazón humano y tengo la esperanza de poder mostrar eso a otras personas. Lo que ocurre es que en un mundo que avanza a toda velocidad y nos arrolla si nos detenemos un instante, los profesionales de la información no siempre parecen estar dispuestos a aferrarse a ese anhelo de no informar como si se quisiera ganar una pelea. Hay que llegar primero a informar de la noticia y, pasado el interés general, saltar a la siguiente. Pero, como decía Joe Ferrulo, es más fácil informar así porque se incita al odio y la indignación, y eso mueve por sí solo al individuo que recibe la noticia. Regresando a la portada de Vida Nueva, el Papa León invitó a los obispos españoles a ser ministros de reconciliación, de encuentro y de comunión en la Iglesia y en la sociedad española. Hace unos días a los representantes del mundo del cine les recordaba que ese arte es más que una simple pantalla y que en su sentido más noble nace para todo el mundo y le habla a todo el mundo. Y en la audiencia del pasado 12 de noviembre dijo que la fraternidad no es un sueño hermoso e imposible ni el deseo de unos pocos ilusos. Luego, volvemos la mirada al mundo informativo y se nos cae la casa encima. Hay muchos grupos de interés detrás de los titulares cuyo propósito es barrer hacia casa. La codicia mercantilista se impone hasta en la información más pasajera. 60 minutos de una reunión entre 9 obispos españoles con el Papa y decenas de interpretaciones según distintos intereses. Lo más importante, el tema de los abusos. No, lo más importante es que el Papa ha dicho que a lo mejor viene a España. No, lo más importante es que la Iglesia española lo está haciendo muy bien. No. Si ese medio dice amarillo, el de aquí dice azul, y si el de más allá escribe verde, el otro lo hará morado. Los medios no son neutrales, y por ello es tan crucial el modo en que decimos las cosas.
Para añadir contexto al tema sobre este mundo lleno de opiniones cruzadas, miedo al que dirá el de enfrente, creo que puede ser interesante rescatar estas palabras de la teóloga Regina Pollack de la Universidad de Viena. Empiezo con la Torre de Babel. Los autores de los escritos del Antiguo Testamento se encuentran ya ante la experiencia antropológica fundamental de que la diversidad no solo es enriquecedora, sino que también puede ser muy dolorosa y vivirse como una amenaza. Y no pocas veces va unida a rupturas y violencia, convirtiéndose así en un peligro para la cohesión y la unidad. Y posiblemente, porque así se ha interpretado una y otra vez la Torre de Babel en la tradición, se vive como un castigo. La palabra castigo en realidad no aparece en el texto. Eso dice más sobre la percepción de quienes lo interpretan que sobre el texto en sí mismo. Según la tesis de Jürgen Ebach, la diversidad protege la unicidad, la extrañeza entre las personas y con ello la singularidad de cada ser humano. Y hace necesario, cosa que no siempre es agradable, que tengamos que aprender una y otra vez a entendernos mutuamente y a enfrentarnos a la alteridad y extrañeza constitutivas e irreductibles de cada persona, aprendiendo también a reconocerlas. Puede que pienses que hemos perdido de vista el contenido de la portada de Vida Nueva, pero en realidad nos estamos moviendo todo el rato alrededor suyo. La Iglesia en España está ahora mismo en medio de enfrentamientos políticos y politizados que no buscan precisamente la concordia ni el entendimiento mutuo, sino al contrario, la exaltación y la división ciudadana. Y a propósito del obispo investigado, habrá quien no quiera o sepa ver más allá de un ataque a la Iglesia o de una ruptura con el histórico silencio de los abusos. Al fin y al cabo, posturas enfrentadas. Pues es precisamente esa misma Iglesia la que ha ido a sentarse cara a cara con el sucesor de Pedro. Y para poder lidiar con un tejido social fracturado siguiendo las indicaciones vaticanas, probablemente haga falta mucho de la perspectiva de la teóloga Regina Pollack. Dejar de ver la Torre de Babel como un castigo y comenzar a experimentarla como recordatorio de la necesidad de comunicación para el entendimiento humano. La profesora Pollack además añade una interesante perspectiva que viene de parte del teólogo protestante Jürgen Ebach. Jürgen Ebach muestra de un modo que a mí me parece precioso a partir del texto hebreo cómo a través de este proyecto se produce un proceso de uniformización que llega hasta el lenguaje. El lenguaje se centra solo en hacer cosas. Vamos, hagamos esto. Pásame el ladrillo. Hay que leer el texto. Es realmente impresionante. Todos tienen que someterse a este proyecto, que es un proyecto de unificación. Dios observa lo que está ocurriendo. Lo llamo ahora un impulso de uniformización. Y pone fin al proyecto confundiendo las lenguas de modo que nadie entiende ya al otro. Esta confusión de lenguas se nos presenta en el texto con un tono amenazante, casi como algo terrible. Pero según Jürgen Ebach, la extrañeza que desde entonces reina entre las personas, aunque sea dolorosa, las protege de todos los intentos de uniformización, especialmente de los intentos totalitarios de hacerlas uniformes a las que los seres humanos tendrían que someterse, y protege así la singularidad de cada individuo. El Papa León XIV invitó a los obispos españoles a ser ministros de reconciliación, de encuentro y de comunión, lo cual en ningún caso puede ser interpretado como ser negacionistas de la diversidad o promotores de la homogeneidad. Como te decía antes, la semana pasada echábamos un vistazo al nacionalcatolicismo como sueño ficticio de una España uniformemente católica que nunca existió. Algunas personas, sin embargo, permanecen aferradas a esa idea como meta a la que seguir aspirando. La Torre de Babel, alejada de su concepción de castigo, podría iluminar otros cauces posibles hacia la convivencia social
sin necesidad de homogeneización. Ahora unos últimos detalles de cara a la recta final del episodio. León XIV mostró interés por el auge de las vocaciones en España y flotaba en el aire una posible visita del Papa al país. Si miramos por un momento al anterior pontificado, Francisco visitó una y otra vez lugares de periferia. España no lo es, al menos en ese mismo sentido. ¿Qué podría entonces venir a resaltar el Papa? Pues muy al hilo de todo este rato que llevamos en compañía mutua, tal vez pueda contribuir precisamente a desescalar los discursos que dividen a la ciudadanía. Hace casi 90 años nuestros mayores se enfrentaron en guerra armada. España no necesita otro conflicto, por mucho que el mercado insista en que es bueno para el negocio. Antes de despedirnos, un paso más en esta reflexión. Cuando un escándalo sobre abusos atasca los titulares de los medios y se mantiene ahí durante cierto tiempo, o cuando algunas asociaciones de víctimas insisten en recuperar algunos temas del pasado, podría llegar a percibirse como una actitud que impide pasar página y seguir adelante. A ese respecto, creo que puede ser positivo escuchar a Monique Maddox, presidenta de la Fundación Verdad y Reconciliación de los Descendientes, que aglutina precisamente a los descendientes de 272 personas esclavizadas que fueron vendidas por un grupo de jesuitas en 1838 a propietarios de plantaciones en Luisiana. Algunos de ellos murieron siendo esclavos y otros pudieron ver la libertad. Hoy día, esos descendientes suman unas 10.000 personas y de la mano de la Compañía de Jesús de hoy día intentan generar un ejemplo de cura de conflictos raciales, cuya fractura ya sabes que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense. Cuando nuestras familias conocieron esta historia en 2016, dijimos: vosotros erais los sacerdotes que enseñaban la fe a nuestras familias. Permitidnos ahora ayudar a avanzar hacia la reconciliación. En un momento les dijimos: vosotros no podéis fijar las condiciones de vuestra propia penitencia. Cuando yo voy ante un sacerdote y he pecado, no soy yo quien fija las condiciones de mi penitencia. Yo acudo buscando reconciliación para volver a ser íntegro dentro de la Iglesia. Permitidnos ayudaros en eso. Permitidnos mostrarle al mundo un modelo de lo que puede ser una verdadera reconciliación. Por doloroso y dañino que haya sido, dejadnos ayudaros. Caminemos juntos hacia la cruz. Esa es la única manera de superar la polarización en esta Iglesia. Caminando juntos. That is the only way we're going to get rid of polarization in this church. Walking together. Si en algún momento se demuestra que un obispo no ha sido fiel en su vida como ministro ordenado, si ha faltado al cuidado pastoral y humano de quienes estaban bajo su responsabilidad, la voz de quienes han sido heridos ha de ocupar una parte importante del diálogo. Y con toda la importancia que ha de tener, será solo uno de 3 vértices, como decía el médico James Richter: quien causó el daño, quien lo recibió y la comunidad. 60 minutos pueden dar para poco en encuentros de gran envergadura, o para mucho si se aprende a caminar entre las palabras y los silencios. En cualquier caso, la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles se ha encontrado con León XIV. Lo dicho, dicho queda. Ahora resta hacerlo vida y vida en abundancia. Han pasado muchas cosas esta semana en la Iglesia y en el mundo. Hemos podido leer sobre todo ello en el portal de Vida Nueva. León XIV le ha dicho al episcopado italiano que pretende frenar las prórrogas en la jubilación de los obispos más allá de los 75 años y también ha insistido en la necesidad de continuar fusionando diócesis para adelgazar las estructuras. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido al Intergrupo sobre Libertad de Religión proteger a los fieles cristianos en Europa frente al auge del odio anticristiano.
La Catedral de la Almudena de Madrid acogió ayer una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Para estar al tanto de estas y otras noticias, no dejes de pasarte por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Hemos partido de un breve encuentro entre 9 obispos españoles y el Papa León XIV, y a partir de ahí hemos recorrido varios senderos que nos han llevado a una reflexión sobre abusos, polarización e ideologización. ¿Por qué? Pues porque el pontífice pedía a los prelados volver al Evangelio y dejar las banderas. Espero que te haya gustado el episodio. Recuerda que puedes dejar tu comentario en iVoox o YouTube y mandarme un correo con cualquier idea, duda o sugerencia que se te ocurra. Nada más. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo y me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast